Hola, este es un aviso de cuidado personal. En este episodio tocamos temas asociados a la muerte y conversamos acerca de ciertos temas que pueden gatillar sensaciones intensas y o incómodas. Sugerimos escucharlo con la debida precaución, acompañarse de ciertos recursos para sostener el malestar que pueda surgir y tomar pausa y distancia si fuera necesario. Recuerda que este episodio se quedará grabado por aquí, así que siéntate libre de guardarlo y escucharlo en un momento en el que te sientas más seguro para hacerlo. Gracias. Hola, Hola, yo soy Macla y yo soy Sumi. y te presentamos nuestro podcast Rotas Rotas y y descosidas. Descosidas, un espacio para darle vuelta a distintos aspectos humanos A explorar nuestros lados rotos y descosidos desde la curiosidad, vulnerabilidad y sobre todo desde la empatía. Acompáñanos en cada episodio, donde quizá saldremos con más preguntas que respuestas. Hola con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rotas y Descosidas. Aquí me encuentro un día más grabando con mi querida Sumi. ¿Cómo estás, Sumi? Hola, Macla, hola a todos. Me pregunto qué va a pasar el día que digas, aquí estoy, no con Sumi, sino con, ¿qué sería, no? Ay, Sombra. no. Esa- No, no. Bueno, no, yo bien, bien, aquí acostumbrándome al calor. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no acostumbrándome al frío. Ya. Trato Ay, de sobrevivir a él, la, pero la- no me encanta. la semana pasada justo hice un episodio acerca de eso, te recomiendo que lo escuches por Oye, ahí. sí. De Rotas y Descosidas, creo. Sí, 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 es un podcast que, chévere, chévere, lo hago con una amiga. Ah, ya. Sí, sí, sí. Voy a verlo, pues, ¿no? A ver si A ver si te me ayuda, adapto, a ver si te a ver si ayuda. me ayuda. Quizás me hace sentido. Bueno, sí. Pero no, mentira, sí, o sea, tratando de adaptarme, en verdad no me encanta, ya todo el mundo lo sabe, ya lo he dicho 50.000 veces, pero Sumi me está ayudando. La vez pasada le pregunté a Sumi qué ella valora del frío y me dijo que valoraba o sea, sentirse abrigada, como arropada y sentir el aire fresco cuando camina. Y yo estuve caminando, sentí el aire helado, estaba renegando del aire helado porque me moría de frío y luego recordé a Sumi y dije, ah, Sumi me ha traído una enseñanza. Y entonces empecé a valorar lo que Sumi valora, a ver si a mí me hacía sentido también. Ay, qué Así que linda. ahí andan los esfuerzos, estamos chambeando. Ujú. Qué bueno. Sí, bueno, lo que se puede. Ya cuando llegue, cuando ya yo me muera de calor a 35 grados en este país, te pediré ayuda. También. Ahí estaremos, el Team Porque Calor dando soporte. sí, 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 team calor y team frío. Pero bueno, aquí lidiando con las temperaturas, qué fuerte, ¿no? Porque hace unos meses tú y yo estábamos en nuestras temperaturas hermosas, perfectas, y ahora estamos como tratando de lidiar con ambas con el reto. Pero como ya la semana pasada hablamos acerca de la temperatura y nuestro cuerpo respondiendo y escuchar a nuestro cuerpo, esta semana vamos a hablar acerca de un tema que creo que es, no sé, delicado, importante y muchas veces rechazado. Creo que es un tema del que se puede hablar de muchas cosas, desde cómo se atraviesa, cómo se afronta, ¿no? Hoy día vamos a ver qué ruta toma, como siempre, pero estamos hablando de lo más natural que existe en nuestra vida, que es la muerte, ¿no? Que es una palabra que muchos rechazan. Es una palabra impactante y creo que hay mucho, o sea, hay muchos enfoques que le podríamos dar a la muerte. O sea, podemos ver la muerte desde muchos espacios. No tenemos muy definido, digamos, hacia dónde nos va a conducir este episodio y posiblemente nos conduzca a abrir más preguntas que a cerrar respuestas, como de costumbre. Ujú. Así que caminemos un poco a explorar qué significa, digamos, la muerte, ¿no? Cómo hemos visto la muerte nosotros en nuestras propias historias o de repente en historias de otras personas, en nuestras culturas, ¿no? Y así sucesivamente ir entendiendo un poco cómo está compuesto este tema. Claro. Así que podríamos arrancar un poco desde ahí, ¿no? Si te parece bien, cómo hemos visto la muerte desde nuestros ojos, desde lo que nos han enseñado, no lo sé, Claro. o en nuestra Eh, cultura.
Sí, o sea, lo pensaba desde eso, ¿no? O sea, la mirada de la muerte desde nuestra cultura, desde la psicología, desde la física, o sea, ¿no? Desde Ujú, la biofísica, desde la sociedad como comunidad, ¿qué significa para una comunidad la muerte, ¿no? Que bueno, está dentro de lo cultural. Eh, yo, por ejemplo, digamos, la experiencia que he tenido con la muerte ha sido muy tardía. Em, ujú, Usualmente hay personas no, bueno, no sé si es común o no, ya tú me dirás, pero en mi época, o sea, a medida que yo iba creciendo, escuchaba que a la gente se le moría la abuela o perdían familiares, uno que otro, tal y cual. Y si bien yo sí he perdido, obviamente, familiares, tres de mis cuatro abuelos ya habían fallecido cuando yo nací. Y una ujú, de mis abuelas, sí, obviamente me dio mucha pena que haya fallecido, pero la persona lo voy a decir de esta manera, no es mi abuelo de sangre, pero es mi abuelo de corazón porque me cuidó y me crió. Esa persona con la que vivía fue mi primera pérdida muy fuerte y esa no la tuve sino hasta los 27 años, ¿sí? 2020. No, no falleció por COVID, pero fue justamente en la cuarentena. Eh, y hasta, yo sabía que en el momento en el que mi abuelo iba a fallecer, o sea, antes decía, uff, esto va a ser horrible, porque yo veía gente que se le falle, o sea, que fallezca tu abuelo, creo que es uno de los golpes más fuertes que durante la adolescencia y la juventud he visto que a la gente le choca, ¿no? Entonces, durante mi vida, y eso hace que los niños o los adolescentes tengan como una conciencia de lo que es la muerte. Yo no la tuve, incluso cuando te dicen, sí, que se murió la mascota, para mí era como, ah, ok, bueno, tal, ¿no? ujú, Y sí, era como, no tenía mucha conciencia de eso. Entonces, por ahora, ya quizá más adelante lo voy a ir desarrollando, pero si me preguntas cuál ha sido mi concepto hasta la muerte entonces, nunca ha sido tan como, "Uy, uy, ujú, alguien en mi familia que haya tenido una enfermedad muy larga, no. Entonces, claro. quizá ya luego se me ocurrirá, pero hasta ahora eso es lo que se me viene a la mente. ¿Y tú? Ujú. Es una buena forma de verlo. En mi historia, la primera muerte que recuerdo, supongo que no debe ser la primera que ha estado alrededor mío, ha Ujú, sido la de una tía mía que yo quería mucho, que quiero mucho, y que me quiso mucho también. Y yo no sé cuántos años tenía, o sea, no la puedo marcar en como mi línea de tiempo, supongo que le preguntaría a mi mamá luego, pero tendría, no sé, 10 años, imaginemos, o sea, era niña, digamos, ¿no? Y y no recuerdo tampoco si falleció por una enfermedad que la acompañó durante un tiempo. O sea, es decir, yo no viví algo de pérdida progresiva con esta tía. O sea, para mí era mi tía la que me apachurraba, me engreía, me daba todo su amor y yo me echaba en sus brazos y amaba estar con ella hasta que un día llego del colegio, y eso sí me acuerdo, y mi mamá me dijo, tu tía, que le decíamos gringa de cariño, todo el mundo le decía tía gringa, tu tía gringa ha fallecido. Y para mí fue un, ¿eso qué significa? Y supongo que mi mamá me lo explicó, no recuerdo la explicación, mentiría, pero sí recuerdo que alguien me dijo, ya no la vas a ver más, ahora tu tía gringuita va a estar acá. Y para mí eso fue difícil de entender, o sea, claro. porque, porque cómo desaparece un ser humano y entra en una cajita de este tamaño, porque a ella la cremaron. Ah, Em, Entonces era un concepto extraño, ¿no? O sea, y encima mi tía gringuita era una mujer de cuerpo muy grande. Entonces para mí todavía era, desde mi ingenuidad, cómo entra un cuerpo tan grande en una cajita tan chiquitita, ¿no? Eventualmente lo entendí, supongo, pero sí recuerdo que fue, o sea, que evidentemente vi a mis tíos, a mis papás, a todo el mundo de mi familia como triste. ujú, Entonces sí recuerdo que fue algo como triste, o sea, sí lo recuerdo como triste y como confuso, o sea, con muchas preguntas. Pero antes de eso, recuerdo que falleció el hermano de mi abuela, o sea, sería mi tío abuelo, con quien no tuve mucha relación, solo recuerdo así lo mismo, ¿no? Como eventos extraños. Me dicen, tu tío ha fallecido, y yo decía, mi tío, el que yo iba a su casa y me regalaba unas gelatinitas chiquititas y jugaba con este tío, y mi mamá, sí, este tío ya falleció.
Y ahí sí me acuerdo que si mi hermano tendría 3 años, yo debería haber tenido 6. Entonces, ¿por qué me acuerdo de eso? Porque estaban en mi casa un montón de personas y yo era niña y yo me preguntaba, ¿por qué hay tanta gente en la casa? Mm, No entendiendo qué hacía todo el mundo en mi casa y todo el mundo triste. Entonces era raro, no era como un cumpleaños, una reunión, que usualmente claro, todo el mundo está que las contento. reuniones son alegres. Ajá. Y me acuerdo porque mi hermano, que era chiquitito, tenía 3 añitos, era un piojito, me acuerdo clarito que dijo, mamá, mamá, hermana, hermana, vengan. Y nos lleva al patio, en mi casa hay un patio interno, y nos lleva al patio interno y hay una puertita, o sea, esta es una escalera, y hay una puertita chiquita, estas puertitas chiquititas que están abajo de las escaleras, tipo la de Harry Potter, así. Ujú, Ya. Y en esa puerta chiquitita, que no entra ni una persona, entra porque es enana, mi hermano mi hermano, repito, 3 años, empezó a señalar la puertita y decía, miren, 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 y hacía así, con sus manitos hacía adiós. ujú. Y mi mamá decía, ¿qué hay ahí, hijito? No, no hay nada, amor, que no sé qué, ¿no? Y mi hermano dijo, está mi tío diciendo chao, está el tío diciendo chao. Me acuerdo clarito de ese momento. Yo me acuerdo que yo ya entendía un poco, digamos, entendía que como, ay no, hermano, te estás confundiendo, te vamos a jugar. Claro. Y me lo llevé y mi mamá se quedó petrificada, básicamente. Y le dijo a mi papá dijo, ¿qué? Y bueno, eso quedó como anécdota, digamos, y ahí quedó, ¿no? Pero esos son mis dos primeros, como, si me preguntas ahorita que lo he pensado Qué fuerte. acerca de la muerte, era eso, ¿no? Este tío, mi tío Manuelito, que fallece y mi hermano, una criatura enana, lo ve y se despide, fue súper loco eso. Y luego mi tía gringuita, y ya luego muertes más grandes, ¿no? De mi abuelo que también falleció en pandemia, una tía mía que también falleció, ¿no? Y así, otro tío mío que también falleció. Entonces, para mí siempre ha sido o sea, siempre ha sido bien triste. O sea, sí, si tengo que resumir todo este proceso, el velorio, el entierro, la misa, me han parecido momentos supremamente tristes en donde solo me provoca estar como en silencio, mirando el vacío y así, Mm. como ese es mi comportamiento natural frente a la muerte, como en absoluto silencio, como... Qué interesante camino abres de cómo cada uno responde a la muerte dependiendo de cómo, de lo que obviamente, ¿no? La muerte depende mucho, la reacción que tenemos frente a la muerte depende mucho de, uy, ¿será que Spotify o YouTube nos van a cancelar por decir tantas veces la palabra? Esperemos que no. Ojalá Pero, que no. pero esto que sucede, depende mucho de si ha sido un accidente, si es una enfermedad, si es algo esperable, si es una persona mayor, si es un niño, una niña, ¿no? Claro. O, bueno, un infante, en tu caso, un adolescente, si tenía un rol en casa, si no lo tenía, o sea, como todo eso influye mucho en la manera en cómo nosotros respondemos, porque ahora que tú decías esto de quedarte mirando, en algún momento he visto una reacción así que es súper fuerte ver cómo alguien incluso un par de días después, o sea, el cerebro le cuesta mucho procesar la idea de que la persona ya no va a estar. Y Ujú, recuerdo que, alguien que vi y que estaba procesando la pérdida de alguien querido y solo miraba al vacío así. Y la movían y le decían, toma agua, algo, y ella, ujú, no. Porque más allá de que las pérdidas son naturales y que la muerte es natural y cual, eso no quiere decir que no nos genere algo, ¿no? ujú, Y creo que, bueno, eso también influye mucho en lo que entendemos culturalmente, ¿no? Ya se sabe, yo me imagino que desde muchos lugares se habla acerca de esto, pero culturalmente la muerte es rechazada, es un ujú, no, es que tenemos que vivir, es que la vida es hermosa y no sé qué, y nadie se quiere morir, o sea, hay una conciencia, como que hay una idea asumida de que todos quieren vivir. Entonces, no, tenemos que seguir y avanzar y qué sé yo, no sé qué. Entonces, que alguien muera es como, se cortaron los planes o no es lo que se esperaba o no sé, siempre es como, se nos enseña como este shock, ¿no? ujú. Sí, no, tal cual. Yo sí creo que también depende de cómo se recibe. O sea, hay otros lugares del mundo en el que la muerte se convierte en una celebración, precisamente para darle Claro. espacio y camino
como esa figura, digamos, más espiritual, si se quiere, ¿no? Que esta persona vaya a un lugar mejor o que simplemente vaya a otro lugar, ¿no? Em, en México, por ejemplo, ¿no? Ahí celebran el Día de Muertos y Y tienen es una toda una fiesta. celebración. Exacto, entonces a mí sí me parecería interesante, creo que no conozco a nadie propiamente en México para preguntarle, pero cómo conciben la muerte culturalmente, porque entiendo que es muy colorido, hay música, hay mucho arte, hay celebración, hay una cultura interesante alrededor de la muerte. Claro. Entonces, de pronto sí puede ser bien distinto a cómo lo concebimos nosotros, ni siquiera en Perú, porque en distintas regiones hay una manera también diferente de ver la muerte también. Ujú. Pero nosotros en Lima, por lo menos, o la mayoría de personas, sí hay esta mirada de la muerte despierta el silencio, se ve como la pérdida, ¿no? Como realmente una pérdida, Ujú. cuando para otros puede ser más bien una liberación, para otros puede ser Claro. dejar un cuerpo de repente enfermo o de repente simplemente dejar este envase y entender que la persona transiciona, ¿no? O sea, también creo que tiene que ver con qué creemos cada uno de nosotros alrededor de la muerte, ¿no? Sí creo que quienes tienen una formación más espiritual o más religiosa tienen una creencia de la muerte quizás protectora, ¿no? O sea, todo va a depender un poco de eso. Hay quienes piensan que uno se va al cielo, por ejemplo, y es una idea que puede resultar Mm. abrazadora, ¿no? Como reparadora en un momento tan difícil. Hay quienes creen que va a seguir existiendo en otras vidas, ¿no? Entonces lo ven como bueno, ya cumplió su sentido en esta vida, digamos, ya cumplió su ciclo y le encuentran mucho sentido, digamos, aún está siguiendo con su camino y ya está. O sea, no tenía que pasar por aquí solamente un rato, digamos, ¿no? O este rato. Y hay quienes creen que no pasa nada luego de la muerte, ¿no? O sea, que realmente la muerte solo se apaga la luz y se acabó. Sí. Y dentro de eso, yo me encuentro ahí. O sea, a mí me cuesta un poco creer, o sea, me gustaría creer todo lo que he mencionado anteriormente porque me resulta supremamente reparador y abrazador y me resulta bien bonito, pero genuinamente no lo creo. Entonces, para mí sí realmente, cuando falleció mi abuelo, cuando fallecieron mis tíos, las personas que he mencionado, para mí dejaron de existir y ya, no están en ningún lugar, salvo que yo simbólicamente lo recuerdo Claro. a tal persona cuando estoy en tal lugar o cuando escucho tal cosa, por supuesto, pero eso ya es mi esfuerzo o sea, soy consciente que yo simbólicamente lo estoy colocando ahí. No lo veo como un dogma, ¿no? Como una afirmación absoluta. Pero es mi creencia, no estoy diciendo que así tenga que ser, para nada, ¿no? Simplemente digo eso. Pero por eso quizás es más triste, ¿no? Porque luego de que se apaga, para mí ya se apagó, versus para otras personas que es como hay una continuación, o una continuidad, mejor dicho, ¿no? Y creo que es un poco lo que se enseña, no sé si se enseña, pero creo que es un poco lo que ayuda a que uno no se sienta tan mal con la muerte. Yo soy un poco también partidaria de eso, de la idea de que eso, se apaga la luz. Yo siempre me he preguntado cómo se sentirá morir. Siempre me Ujú, he preguntado eso. Y yo recuerdo que una vez, me acuerdo que estaba pasando por, o sea, tenía que hacerme unos análisis que era muy curioso porque o si estaba bien, todo estaba muy bien, pero si todo estaba como más o menos mal, habría que ver en verdad qué está pasando ahí, no sé, ¿no? Eh, entonces yo recuerdo que una vez soñé que estaba en un salón de clases y bueno, no lo voy a hacer larga, el punto es que alguien entró y empezó a hacer disparos, ¿no? Y yo me cubrí con una carpeta, no sé cómo, pero me cubrí con una carpeta y dije, me voy a hacer la que ya me tocó. Y cerré los ojos y sentí la bala como, ¡pum! ¿No? Recuerdo en mi sueño, como que sentí como el calor, no sé si estoy siendo tan explícita, pero como sentí el calor de la sangre y sentí que poco a poco mi cuerpo empezaba a hormiguear eh, y empezaba a quedarme cada vez más tranquila y más tranquila y más tranquila. Y yo en mi mente pensaba, ¿esto es morirse? ¿Así se siente? ¿Esto es? ¿Ya me voy a ir?
Y empezaron como, se vinieron muchas ideas en mi cabeza, muchas, muchas. Y en ese momento me desperté, no sé qué, o sea, qué habrá pasado, no sé, pero como me desperté con muchas otras cosas más, pero, o sea, como tenía muchos pensamientos así, viniendo segundo por segundo, y como que esto, y además yo en mi sueño estaba tratando de ser muy consciente de, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? O sea, Claro, ¿qué va a pasar después? Y no sé qué, y luego, ¡plap!, me desperté, ¿no? El punto es que recibí, encima recibí la noticia de que tenía que hacerme más exámenes que podían como llevarme a algo que se complique, que al final no pasó nada, pero con mi sueño, peor, fue peor. claro. Estaba asustada. Entonces, yo me acuerdo que tuve mi terapia y mi terapeuta me dijo, si tú tienes esto, o sea, vamos a ver qué sucede, pero si tú tienes, o sea, si te llegan a diagnosticar con algo, ese es como un camino, es un camino como, no me acuerdo cómo me lo dijo, pero como de remolinos, de como cosas que uno aprende, y tú aprenderás a salir. Pero si de alguna manera te quedas en el proceso, también habrás recorrido un camino y será un puente hacia otro lado. Y habrá que recorrer eso, ¿no? Como que veremos cómo. No fue Ujú. algo como, uy, esperemos que no, mira, cálmate, todo va a estar bien. Fue como un, mira, si eso sucede, se van a abrir dos caminos. Y saldrás a uno de ellos, no sabemos a cuál. Claro. No me dio calma, pero sí me dio un poco de comprensión. Porque yo respeto mucho la decisión de que alguien no o sea, por un tema de temas físicos, en fin, lo que sea, eh, personas que están sufriendo y que quieran, no sé, ¿no? Descansar. Entiendo la sensación de no querer seguir viviendo, entiendo la desesperación, pero yo soy una persona que sí quiere seguir viviendo, ¿no? Entonces, por más que alguien me diga, pero la vida, no sé qué, sí, lo entiendo, te lo voy a entender. Pero yo, en mi caso personal, para mí era un qué, y ni siquiera estaba cerca de morirme, simplemente fue como todo un tema y un juego de pruebas clínicas, ¿no? Eh, entonces, no sé a dónde estaba llegando con todo esto, pero como también es, bueno, eso, ¿no? Cómo nos acercamos a la muerte y a nuestra propia muerte, a nuestra posibilidad de ni siquiera pensarlo, y es esta frase muy cliché de, lo único certero que tenemos es que nos vamos a morir, y es la Ujú. única certeza que no queremos ver, ¿no? Tal cual. Pero es que piensa que, o sea, no sé, a mí me retumba un poco más o sea, ahorita sentí esa cosa en el cuerpo cuando pensé en mi propia muerte, no tanto por mi propia muerte, porque como digo, esta idea de que se apaga la luz, sí, es un poco desoladora, si se quiere, pensando de cara al futuro, Ujú. pero también es abrazadora para la muerte de uno, ¿no? Porque al final se apaga y ya, sea Sí. que sea una muerte larga, evidentemente puede ser más dolorosa, lo que sea, o sea que sea una muerte pronta. La cuestión es que en mi concepción voy a dejar de existir en un segundo. No sé en cuál segundo, pero en uno de los segundos, al segundo siguiente, mi existencia se acabó y mi cuerpo se convierte en un cuerpo inerte, ¿no? A partir de ese momento se convierte en un cuerpo, simplemente. Ya no es mi cuerpo, porque yo ya no estoy ahí. Y yo ya no estoy en ningún lado tampoco, ¿no? Pero entonces eso me hace pensar que cuando pienso en mi propia muerte, ya no me retumbo un poco yo morir, sino qué va a quedar para los demás. O sea, ese dolor con el que todo el resto se queda, cuando yo he estado en velorios, en entierros, en cremaciones y tal, o sea, el sufrimiento de quienes se quedan es bien fuerte. Y es eso lo que a mí me cuesta, digamos, porque el que se fue o quien se fue ya no está para mí, pero quienes sí se quedan, es indiscutible que se quedan con una sensación que quizás los acompañará para siempre, ¿no? De la que uno quizás no se suele reponer cuando son muertes muy cercanas. ¿Cómo se repone uno al fallecimiento de un hijo? ¿Cómo se repone uno al fallecimiento de tus propios padres, ¿no? O sea, eh, porque hay algo de cotidianeidad, hay algo del día a día que es bien difícil, o sea, que me parece, no sé si irreparable, pero sí me parece complejo, bien complejo. Entonces, cuando yo me planteo, ya, el día que yo me muera, o sea, sí, obviamente sí me da como, claramente no quiero dejar de existir, ¿no? O sea, no me encantaría irme, porque por ahora me hace sentido estar por acá, en este viaje. No sé si algún día me deje de dar sentido o no, pero por ahora sí. Entonces, no quisiera irme, pero si me voy, lo que me aprieta la garganta es todo lo demás, ¿no? O sea, los que se quedan, cómo se quedarán
y que no me gustaría que sea algo que no tengan, como que sea un impacto del que no puedan salir, ¿no? Sí fantaseo con esta idea de despedirme y de dar palabras a todos y que no sé qué, o sea, si pudiese elegir en este idílico, Ujú. esa sería mi elección, ¿no? Como reunirme con la gente que más quiero y despedirme realmente, ¿no? Y decirles a todos que en la medida de lo posible estén tranquilos y que yo seguiré estando en la forma que cada quien me quiera poner en donde sea que me quieran poner y bueno, que me voy, ¿no? Esa sería mi fantasía, así como mi momento ideal, que sé que no va a ser así, o que quizás no va a ser Claro. así, no sé. Y la gente no piensa mucho en eso, en su día de muerte. Yo, como ya casi todos saben, y si no saben, se los menciono, yo estoy llevando un máster de musicoterapia. Y en una de las clases de bueno, nosotros llevamos musicoterapia en diferentes ámbitos, ¿no? Y uno de los ámbitos es en espacios paliativos, donde la gente ya está desahuciada, es gente que ya se va a morir o ya tiene una eutanasia programada, ¿no? Porque en este país se puede. Em, y en una clase, un profesor, estábamos hablando acerca de eso, de la muerte, y de cómo nosotros concebíamos la muerte y porque para entrar en paliativos hay que tener, obviamente, tener mucha conciencia de esto. Y él preguntó, ¿ustedes han pensado cómo quisieran morirse? Y Ujú. nosotros, sí, bueno, más o menos. Si tuvieran que escoger, bueno, eso se puede extrapolar para muchas cosas, pero les dejo la pregunta a ustedes. Y él decía, si ustedes pudieran escoger una canción para morir, ¿cuál sería? Ah, Porque va eso a qué ser la fuerte. última canción, porque va a ser la última canción, la canción con la que se van a despedir. Y preguntarle eso a una persona en paliativos, en un espacio obviamente de musicoterapia, también hay gente que la tiene muy clara, hay gente que no la tiene tanto, pero en verdad, o sea, se ha asumido tanto la muerte, es como, yo quisiera esta canción, yo quisiera esto. O hay gente que se escriben canciones para la gente que se va a morir. Hay niños que, ¿no? Lamentablemente tienen que desconectarse, tienen que fallecer, y los padres crean una canción y se la cantan. O sea, es muy fuerte, pero una cosa es pensar en nuestra muerte y otra cosa es pensar en cómo organizar nuestra muerte, o sea, cómo planificar eso, ¿no? ¿Qué canciones, qué canción escucharía? ¿Cuál me gustaría que sea, no sé, mi última comida? ¿Quién quisiera que esté a mi lado si es que me voy? Mm, Quisiera estar en mi casa, quisiera estar en el campo, quisiera estar sola, me quiero morir sola, quiero morir agarrada de la mano de alguien, no quiero que nadie me toque, o sea, como eso no quiere decir que lo pensemos, no quiere decir ni que vaya a pasar, ni que vaya a suceder exactamente así, ¿no? O sea, como que vaya a pasar pronto o que vaya a suceder exactamente. Pero sí nos lleva a pensar un poco en algún momento va a pasar. Puedo soñar un poco al menos como cuando uno sueña uy, sí, me quiero casar en este lugar y tal. Pasa, puede pasar, puede no pasar. Ay, me encantaría ir de viaje aquí y yo haría esto y tal. Puede pasar, sí, puede pasar, no también. Pero pensarlo también normaliza mucho nuestro proceso de partida de este plano existencial, ¿no? Tal cual. Pero qué loco lo que has dicho. Me ha, me ha Estremecido. escarapelado el cuerpo, sí, porque no lo había pensado y ahora no lo voy a poder dejar de pensar. Lo pienso cada cierto tiempo, es mi imperio romano. ¿Verdad? No. Pero qué canción, ¿en dónde? O sea, una vez vi una película y de una persona que había fallecido y dije, así, ahí quisiera, o sea, o en algo similar. Era un lugar frente a en una banquita, en un bosque, frente a un río, y estaba el sunset, y murió mirando el sunset. O sea, con ese calorcito de ese sol, que no es un sol que quema, porque es un sol de 6 de la tarde, Sí. con este claroscuro, rodeado de naturaleza, y mirando el sunset y llorando, y se fue. Y me pareció bien como, bien bonito eso. Sí. Sí. A propósito de esto, hay un libro que es mi libro favorito, que, que ya sabes cuál es, pero quizás los demás no. Algunos pacientes sí se los he recomendado y hasta enviado, que se llama Morir en sábado, y el subtítulo de este libro es ¿Tiene sentido la muerte de un niño? Y lo escribió un tanatólogo, que aquí no existe la profesión, pero en México sí, por ejemplo, él es un tanatólogo mexicano, y los tanatólogos son profesionales de la salud que se encargan de acompañar, es como una especie de psicólogo, pero no son psicólogos per se, que acompañan a las personas que tienen un diagnóstico terminal en sus últimos momentos de vida, ¿no? Y brindan todo este acompañamiento.
muchas veces con recursos como música, distintas versiones del arte y etcétera. Es un libro hermoso. Si quieren, se los envío, nos escriben y yo lo comparto, lo tengo en PDF, o si no, búsquenlo, pero si les interesa el tema, es un libro bien bonito que habla sobre la muerte de niños, que en particular a mí es un tema que me estremece el cuerpo entero y me parece súper complejo. Si la muerte en general me estremece el cuerpo, imagínense la muerte de un niño, eso me estremece el cuerpo. Pero me parece interesante hablarlo porque eso le da un espacio que antes no tenía. Por ejemplo, conozco una persona que es psicóloga, em, psicóloga perinatal y se encarga, o sea, yo ha trabajado mucho tiempo en el área de UCI neonatal, en donde muchas veces los bebitos fallecen y ya existía cierto protocolo para cuando los bebitos fallecían, pero ¿qué pasa cuando un bebé fallece dentro del vientre de una mamá? Ya llegadas a las 30 y tantas semanas, que el Mm. bebé ya está completamente formado y etcétera, y es algo que puede pasar, de lo cual se habla muy poco. Y antes no existían esos protocolos. De hecho, me acabo de enterar que en uno de los cementerios más grandes de Lima hay varias, ¿cómo se dice? Como espacios, digamos, en la sección de niños, que lo único que dice, y eso me sacudió la cabeza, que lo único que dice la escritura en donde se supone que va el nombre de la persona en cuestión, dice feto, Claro, nada más, no nacido. porque no había nacido. Y hoy en día se está trabajando mucho desde esta área de la psicología para que tengan nombre, para que tengan derecho a tener un nombre, Claro. por lo tanto una identidad, y para que se haga un parto suficientemente respetado, porque al final del día es un parto. Esa Ujú. madre tiene que parir a un niño fallecido. Y antes, o sea, salía el niño del vientre, digamos, por operación, y se lo llevaban de inmediato. Hoy en día hay todo un protocolo de, si es que los papás lo autorizan, de conocer Sí. a, al niño, de tomarse, si gustan, tomar las huellitas, ¿no? Acompañado de psicología, hay todo un trabajo súper, súper interesante de generar memorias para ayudar a transitar el duelo, ¿no? Pero es algo de lo que se ha hablado muy poco, de lo que recién se está poniendo en palabras y así. O sea, conocemos sobre la muerte hasta infantil, pero la muerte fetal es algo de lo que se ha hablado muy poco también y recién está teniendo espacio. Entonces sí me parece relevante que lo sigamos nombrando, porque como bien decía un podcast que escuché de una mamá que había pasado por esta experiencia, decía, quien pierde a un padre, quien pierde a una, tienen nombre, pero quien pierde un hijo dentro del vientre no se nombra. Y es como si lo que no se nombra no existiera y no es así, porque No, sí existe, ¿no? Entonces, qué interesante es poder darle como forma a este tipo de conversaciones, por más que pueden ser difíciles, porque si no lo hacemos, estamos invisibilizando el dolor también de quienes lo están pasando, ¿no? tengo muchas cosas que decir de lo que has dicho, espero recordarme de todas. Pero tomando un poco de la última, es que es fuerte en todo. Pero qué importante es eso, o sea, como en algún momento lo hemos hablado, qué importante es nombrar las cosas para poder saber qué es esto, ¿no? Y eso me lleva a la otra cosa que era, em, cómo es que hemos vivido tantos años sin ver como cultura contemporánea, ¿sabes? Porque yo estoy segura que las culturas ancestrales tenían más espacio para estas cosas y quizá nosotros no tanto, porque durante muchos años la medicina y todo se ha, no sé si entusiasmar es la palabra, pero se ha dedicado demasiado tiempo a alargar mucho la vida del ser humano y eso ya también es una negligencia, pero bueno, es mi opinión, lo siento, pero ¿cómo es que algo que es tan natural, que es morir, no se piensa en un bebé? Porque cuando uno piensa en un bebé es nacer, es la vida. No piensas en un bebé muerto, ¿no? Ujú. Es muy fuerte eso. Sí. Yo creo que vamos a tener que poner un disclaimer gigante al hacer al lanzar este episodio. Y otra de las cosas que pensaba era, em, qué loco cómo es que algunas personas, tú por ejemplo dices, obviamente para mí también,
Pero claro, la pérdida de un adulto, de un adolescente o incluso de un niño, ya de un niño es muy fuerte, pero de un bebé es como más. Cómo es eso, ¿no? De que hay pérdidas que nos chocan mucho más que otras, quizá por esto que acabo de decir, porque un bebé significa vida, se supone que significa el inicio de y no el fin, entonces es Claro. mucho más fuerte. Y que esa también es una manera como culturalmente nos relacionamos con la muerte, ¿no? O sea, hay esta frase que esta cita, perdón, que una vez te compartí, de hecho días antes de que fallezca mi abuelo, porque estaba leyendo un texto que habla acerca de los ciclos, que estoy casi segura que la he leído en algún podcast o no sé si la he leído, pero la he comentado, que todos tenemos ciclos de vida y de muerte, de sol y de luna, como todo gira, y la cita termina con que cada fin está conectado a un nuevo inicio, ¿no? Ujú, Porque somos una continuidad hasta que nosotros nos morimos. Porque hacia afuera todo va a seguir yendo, o sea, yo voy a seguir existiendo hasta que yo me muera y tú vas a seguir existiendo en mi mente hasta que yo me muera, pero tú vas a seguir existiendo para ti hasta que tú te mueras y tus padres van a seguir existiendo y así, 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 ¿no? Entonces, finalmente, o sea, yo soy quien decido en todo caso, quien ve la vida y la muerte constante y tal. Y hasta qué punto ese fin se conecta con un inicio nuevo y cómo yo que sigo viva ante la pérdida de alguien, cómo conecto ese fin con un nuevo inicio. La pérdida de las personas que a lo largo de mi vida se han ido han conectado con la etapa de sin, ¿no? Sin esta persona y es readaptarme a un nuevo espacio y conectar con otras cosas, con otros estímulos, ya no vivir no sé, ¿no? Con la presencia. Yo me acuerdo que cuando mi abuelo falleció, a mí me salía una frase muy natural, pero que a mí ahora me da risa y me gusta, que es que yo creo que y te la dije, creo. Te dije, bueno, mi abuelo ahora es portátil. O sea, ahora me lo puedo llevar a donde quiera, porque ya no es un ente físico al que yo pueda ir, ¿no? ujú, Y yo me lo traje aquí a España también. Y las ujú, primeras noches le hablaba y todo, ahora por eso ya lo dejé. Ya se lo regresé a mi familia allá en Perú. Pero como que le pedía como que me acompañe, y a mi abuela, que no, mi abuela materna que nunca conocí, a mi abuela paterna que sí la conocí, pero ella falleció cuando yo también estaba grande, entonces como también fue distinto, no sé, pero cuando las personas fallecen es doloroso. Si pierdo a alguien ahora, obviamente no es que voy a estar feliz, pero me gusta pensar que ahora son portátiles, o sea, ahora sí me los puedo llevar como en los recuerdos, no sé, en mi mochilita de recuerdos a otro lado. Mm. sí, ese es un recurso, es una figura que fue bien bonita para mí. Creo que lo he compartido en el podcast, no estoy segura, de porque tu abuelo fallece en el 2020 y mi abuelo también fallece en el Sí, 2020. Muy poco tiempo después, un mes en, creo. en junio, de hecho, el 20 de junio, fallece mi abuelo, un día antes del Día del Padre, súper fuerte. Este, entonces, ¿qué? Mi abuelo, perdóname, pero mi abuelo cumplió un día más de fallecido ayer, justo. Ayer, 4 de junio. Ujú. Nuestros dos, o sea, nuestros abuelos fallecieron el mismo mes. Sí, sí, porque ahí nomás tu abuelo estaba mal. Ay, Creo que tu abuelo, ¿a cuándo dijiste? ¿A finales de junio? 20. El 20. Sí, pues porque súper cerca. Mira, wow, no lo recordaba con tan pegado. Sí sabía que eran cerca, pero no que tan cerca. Wow. Bueno, Bueno, entonces tu abuelo acaba de cumplir un año más. Mi abuelo va a cumplir ahorita, en ujú, 15 días, un año más también. Y me acuerdo claramente, en ese momento que yo me sentía súper mm, así, como en pausa, como rara, digamos, no solo triste, era como rara. Me acuerdo de tu mensaje y no usaste la palabra portátil, usaste una palabra todavía más graciosa y dijiste, oye, pero con la ligereza que te caracteriza, me dijiste, oye, pero ahora tienes un abuelito de bolsillo. Ah, Y yo, ¿un qué? ¿Un qué te dije? Un abuelito de bolsillo, piénsalo así. Y me contaste todo lo que acabas de contar ahorita. Entonces, para mí me robaste una sonrisa en un momento en el que en serio no sentía nada, lo cual siempre voy a valorar y agradecer. Me hiciste como un ¿qué? ¿Qué me acaba de decir Sumi?
que se drogó, que fue. Y luego ya cuando me lo explicaste, obviamente tuvo todo el sentido del mundo y lo agradecí porque me ayudó también a soltar un poco la idea de no lo he perdido, solo se ha transformado en algo, en lo que yo quiera que se transforme, ¿no? Y me lo puedo meter al bolsillo y me daba gracia, mucha gracia. Y hasta ahora, imaginarme a mi abuelo chiquitito, como si el Chapulín hubiese tomado Sí. su pastilla de chiquito y ¡zu! Se hace chiquito y ¡plá! Me lo puedo poner en el bolsillo y llevármelo a distintos lados. Em, y que pueden haber muchos abuelitos, o sea, mi mamá puede tener a mi abuelito en su bolsillo y mi papá, mi abuelito en su bolsillo y yo también al mismo tiempo, porque pues ya no está atado a estas leyes físicas, ¿no? De este cuerpo terrenal. Y eso me lo enseñaste tú, sin querer queriendo quizás en ese momento, pero fue una figura bien bonita y que es abrazadora. Y yo la he compartido con mis pacientes en distintos momentos, cuando han atravesado duelos y tal. Y más de uno me ha dicho como, qué curiosa analogía. Siempre te he mencionado, por si acaso, por derechos de autor. Y tal. Ribari 2020. Sí, sí, sí. Siempre con la referencia, pero sí. O sea, creo que al final del día la muerte después del sinsabor, después del el amargo, después del dolor y etcétera, deja un poco lo que dices, ¿no? O sea, ahora toca aprender a vivir sin ti. Y eso puede ser súper triste, pero también es un nuevo inicio para conocerme de otra forma, para ubicarme de otra manera, para ubicarte de otra manera. Y termina siendo como una tarea de duelo, ¿no? Porque hoy en día ya no hablamos de etapas de duelo, hablamos de las tareas del duelo y una de esas tareas es justamente poder recolocar, resignificar y transformar, más allá de las creencias personales de cada quien. Como digo, genuinamente yo creo que mi abuelo no existe más, pero también me abraza la sensación, es una posición simbólica en donde me lo imagino y lo recuerdo y lo traigo y cuando vivo algo me conecto con él de maneras diversas y es una manera sí, de abrazar el dolor de alguna forma, ¿no? Y eso en parte me lo enseñaste tú, con el Mm, abuelito de bolsillo. el abuelito de bolsillo. Sí, o sea, es que creo que al fin y al cabo el ser humano está tan como confrontado, o sea, la muerte te confronta tanto que también uno busca salidas como puede para tener que lidiar con esto, ¿no? Y como tú decías, salir en otro momento de que hay países, México es creo que uno de los ejemplos más conocidos, pero estoy segura que debe haber muchos más en donde la muerte no es tanto, o sí puede ser triste, pero no es desoladora, como sí sucede, Ujú, como sí puede suceder en Perú en todo caso, ¿no? Yo ujú, tengo, bueno, una de mis roomies no está ahora, pero mis dos roomies son mexicanas y ellas me han hablado acerca de, ¿no? Toda esa fiesta que es este, y encima, no sé si quienes nos escuchan quizá lo saben, quizá no, pero se los cuento que en realidad el Día de los Muertos allá no es solamente un día. O sea, el Día de los Muertos me parece que es el día principal, pero luego está el Día de los Muertos de los niños, de las mascotas, de no sé qué, no sé cuánto. Entonces es como toda una semana y se comen como comidas especiales y se pone el altar y no sé qué, no sé cuánto. Entonces es como muy, muy interesante y muy bonito cómo lo llevan. En el pueblo de mi mamá, por ejemplo, que es un pueblo del norte, muy, 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 muy lejanito, no lo van a conocer, pero en esas épocas, en las épocas en las que mi mamá era más joven, existían las plañideras. No sé si tú sabes qué son las plañideras. ¿no? Las plañideras son las mujeres a las que se les pagaba por llorar por un muerto que no tenía quien le llore, porque el muerto tenía que tener quien le llore. Y digamos que en el funeral, qué sé yo, en el rito, había gente a la que se le pagaba y lloraba, ¡ah! Así como había perdido su alma y qué sé yo. Y la gente alrededor sabía que la persona era una plañidera, pero que aún así era importante esta figura de que alguien le llore al muerto. Y era importante que eso suceda, ¿no? Pero tengo muchas preguntas, Pregunta. muchas preguntas. ¿Por qué alguien no tenía alguien que le llore? ¿Eran personas que no tenían familia? ¿A eso No te tenían refieres? ¿O a hijos, qué? sí, o sea, no tenían hijos, no tenían muchos familiares, la familia no pudo llegar a tiempo, por diversas razones. Mira, Porque el pueblo era pequeño, entonces, por muchas razones, no necesariamente por algo negativo, pero o sí, sea, pero era porque no habían personas a su alrededor en ese momento. O que le sea, a eso lloren. se refería el concepto.
Exacto. Man, O eso es lo que mi mamá me explicó y lo que yo entendí, ¿no? Que las plañideras son las mujeres que les lloran a los muertos que no tienen quien les llore. Y el pueblo lo sabe, pero el muerto necesita tener a alguien quien le llore. Ahora creo que ya no existe eso, porque se le pagaba, obviamente, era como ujú. un pechuelito, un frilo, pero, perdón, Sumi. perdón. Ok, era un frilo. Era un trabajo digno. Y era, ya me olvidé qué quería decir, pero bueno, que era parte de una costumbre, ¿no? Era Ujú. parte Pero, o sea, también hablamos de la muerte y lo que estamos acostumbrados a hacer, o sea, los ritos que tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando hablabas de las mujeres que tienen que dar a luz a un bebé que ya no tiene vida, pues, esto es fuertísimo. Pero me hiciste recordar el video que una vez vi de una mujer que dijo que no quería abrazar a su hijo, no quería verlo, pero le dijeron, es que hazlo. O sea, te recomiendo que lo hagas. Lo hizo, lloró, la pasó horrible, pero sentir esto es como, sí existes, existes y ahora me puedo despedir de ti, porque si no lo veo y no está, no existe, no sé qué, es como un vacío, porque obviamente te concebí durante 8, 9 meses o 7, no sé, y ahora no estás, no, o sea, como necesito verte y despedirme, ¿no? Los velorios son un rito de pasaje, son un ritual que permite que la persona entienda, o sea, como suena un poco raro, porque obviamente sí lo entendemos, pero no lo entendemos, pero como ujú, darle una despedida, darle un cierre. sí. Iba a decir algo más acerca de eso, ya me olvidé, pero sí, pues, o sea, estos ritos de pasaje son importantes también para cómo cada quien despide, o como tú decías, ¿no? Quien se va y se fue, pero quien se queda necesita un puente de transición del fin de la etapa de esa persona viva, Ujú. aun si ella está enferma, y darle inicio a esta nueva etapa en donde esa persona físicamente ya no está. ¿No? Sí, tal cual. Y ahorita que lo mencionas, me pongo a pensar, por ejemplo, mi abuelo que falleció en pandemia y no vivía conmigo, yo no había velorio. No hubo velorio y nadie pudo ir al momento de la cremación más que dos personas, que fueron mi papá y mi padrino, y nadie más. Entonces no tuve no solo la oportunidad de transitar este pasaje, este puente, ¿no? Sino que tampoco de despedirme, porque pandemia, o sea, junio 2020 era el máximo momento de COVID, Claro. ¿no? O sea, Sí, sí, todos sí. estamos encerradísimos y etcétera. De hecho, yo me escapé a la casa de mis papás eh, de pura casualidad, o sea, literal me escapé haciendo este permiso que se tenía que hacer, ¿no? Diciendo que no sé qué, no me acuerdo qué tuve que hacer, digamos, pero algo me acuerdo que fui, llegué a su casa y me dijeron de la nada, tu abuelo está así, y a las horas recibieron una llamada de que ya había fallecido. Entonces para mí fue a la miércoles, no lo pude ni siquiera sabía que estaba enfermo, con lo cual ya para mí sí significó algo súper, súper chocante. Pero pensando un poco en cuántos, no sé si tú te acuerdas en esa época que en pandemia, que atendíamos personas, a mí me pasó más de una vez y eran historias súper dolorosas, Oh, que en pandemia sus familiares fallecían. O sea, me cuesta decirlo, pero en verdad era tanta la emergencia mundial, no lo sé, que entregaban las cenizas de X, quién sabe quién, mezcladas en un tupper. sí. Men, eso es súper fuerte porque mis pacientes lloraban al teléfono desconsoladamente diciendo, no sé a quién tengo aquí y me perturba un montón la idea de que, o sea, de por qué han mezclado las cosas, qué les pasa. Porque claro, incineraban 20 cuerpos al mismo tiempo. No, eso, Entonces, era un es- impacto emocional súper fuerte para procesar porque caramba, no, o sea, fallecían en un hospital por COVID, entonces no había despedida, no había, o sea, encima en plena emergencia mundial, ¿no? O sea, en el contexto, y encima que, ok, ya era doloroso que fallezca, pero encima que hagan toda la cremación como en grupo, digamos, ujú. y entiendo el momento en el que estábamos viviendo, o sea, sí entiendo, lo entiendo, pero no dejo no me deja de impactar
cómo puede haber esto significado para tantas personas, ¿no? Súper fuerte. Justamente de ahí hablamos la importancia del cierre, porque la muerte es eso, es un cierre, es un final en todo caso, y necesitamos tener coherencia con ese final, como correr y como cuando, no sé por qué se me vino esta idea, pero como cuando tu amigo avanza y tú te quedas atrás, como correr, como que te tienes que sincronizar con algo para que puedan llegar juntos a algún lado, ¿no? Ujú. Mental, emocional y físicamente. Em, y yo me acuerdo del caso de una persona que mi mamá contó, no voy a contar mucho el detalle porque es un caso conocido, pero de una mujer que perdió a uno de los jugadores de la Alianza en el póker, ¿no? Que nunca se supo, nunca se encontraron los cuerpos. Y la mamá de uno de estos jugadores pensaba que su hijo seguía vivo, o hasta algún tiempo pensó que su hijo seguía vivo, porque nunca pudo ver el cuerpo. Entonces es como, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si no se murió? ¿Qué tal Claro. si, qué tal si? Y porque además empezaron a aparecer conspiraciones de que no se murieron, sino que estaban metidos en no sé qué cosa, y se tuvieron que ir del país y bla, bla, bla. Entonces ella se quedó con la duda. Al final no sé si lograron encontrar, o sea, como si ella pudo hacer su cierre, ¿no? Pero durante un tiempo ella estaba como, pero ¿y qué tal si sí está vivo? Como no nos vamos a, bueno, no sé, pero las pérdidas de la Cantuta o de Barrio Salto, Claro. bueno, Barrio Salto no, pero la Cantuta, esos cuerpos, personas que han encontrado por fin los restos de sus familiares y que por fin han hecho un cierre. O sea, la importancia tan grande de poder hacer un cierre, ya de por sí la muerte. Más, sí, entendemos que la muerte es algo natural y debería, no sé si deberíamos, pero bueno, ya es parte de la vida, pero nos cuesta y esto hay que aceptarlo, ¿no? Y para poder lidiar con eso necesitamos este cierre. Y si yo no tengo este algo que me permita tener mi cierre, o sea, ni siquiera no sé, a un resto, dame algo, ¿no? Y ya estas tantas personas que han podido hacer cierres, han podido, uf, ¿no? Como respirar, es como si te quedaras ahí, te dan como el resto o algo, y como por fin te puedes ir a tu casa. O sea, Ujú, descansar después de tanto tiempo. ujú, Entonces, sí, o sea, la muerte no solamente trae un, uy, qué pena, sino trae todo un proceso de emocional que, una vez más, trae consigo ritos, trae consigo costumbres, creencias, símbolos, la cruz, ramas, o no sé, ramas no, perdón, hojas, o posiciones en el espacio de casa, eh, la preñidera en casos culturales, o sea, no sé, ¿no? Pero presencia simbólica, porque somos seres de símbolos, presencias simbólicas que también ayudan a que nosotros podamos atravesar todo este proceso, ¿no? ujú. Tal cual. Y que quien no ha tenido la oportunidad, y creo que ahí es donde viene el valor de los ritos, precisamente, quienes no han tenido la oportunidad de despedir, de decirle adiós a este cuerpo, digamos, sí pueden como, o sí creo que es una tarea responsable, igual sí, posarlo en algún espacio, ¿no? Hay quienes escriben una carta, hay quienes ven una foto, hay quienes en su casa, como dices, generan un espacio, ¿no? Como un rincón muy especial, Ujú. como darle un sentido a, ¿no? Y no dejarlo todo a la mente y a lo gaseoso que puede ser el, ya bueno, ya pasó y ya está, muy independientemente de las creencias de cada quien, creo que sí es importante porque esto marca un poco como el ritmo del tango, ¿no? Como dices, marca un poco el final y a partir de aquí el inicio de algo. Y creo que eso es algo necesario, iba a decir significativo, pero más que eso, es necesario para seguir luego de algo tan doloroso. El otro día vi un análisis de App que quiero compartir. No sé si tú has escuchado de eso, pero claro, en la película App, spoiler alert, eh, tengo que hacer el spoiler. Justamente habla acerca de una persona que está atada a su casa y es un abuelito renegón y viene un niño, ¿no? Y entonces pasan cosas graciosas. Es la película del globo, ¿no? En castellano también se llama Up, ¿no? La casita con globos, ¿no? Y en este análisis hablaba acerca de cómo que este abuelito esté tan atado a la casa en la que había vivido tantos años con su esposa, simbolizaba eso, como estar atado a los recuerdos. Y tanto que se llevó la casa, o sea, como la arrastraba, se la llevaba, o sea, cargaba con todo esto, y que solamente cuando dejó ir la casa, o sea, cuando, perdón, entendió
que esta casa eran solamente cosas materiales y la pudo dejar ir, sintió físicamente una gran ligereza porque ya no tenía que cargar la casa. Ujú, Entonces, hay cosas, lo digo también por este rincón y este espacio que simbolizan tanto para nosotros, eh, que es algo, como tú dices, necesario, importante, pero que finalmente también hay procesos. Yo tengo un espacio en bueno, en mi casa en Perú para mi abuelo, pero sé que me puedo ir, ujú, regresaré y si no está ahí, pues estará. Mi abuelo lamentablemente no está, sus restos no están en Perú porque él no era de ahí, pero lo tengo de otras maneras y me relaciono con él de otras maneras. Y para personas, no lo digo porque sea fácil, de ninguna manera, cada quien vivirá su proceso o encuentre su propia manera de hacerlo. Maneras de las que seguramente yo no, ni siquiera se me ocurren, porque un ser se pone muy creativo cuando tiene necesidades. Eh, pero eso, ¿no? Uf, en verdad hablar de la muerte como dijimos al inicio, nos lleva a muchas cosas entre conceptos, cómo lo vivimos, culturalmente cómo lo sentimos, personalmente también cómo será, o sea, incluso en la religión, en la casa en la que estoy, se habla, no se habla. Uf, ujú. es un tema. Es un temón. Creo que nos deja espacio para creativamente también vincular la muerte con otros temas, ¿no? La muerte y la soledad, la muerte y la depresión, la muerte y la aceptación también, la muerte en distintos grupos de edades, ¿no? O sea, cómo se van viviendo este tipo de experiencias, ¿no? Ya llevado a un plano más nuestro, digamos, ¿no? De la psicología o de la terapia, digamos. Así que sí, traten de quedarse un poco con estos, no sé si conceptos, pero en cualquier caso reflexiones, ¿no? Acerca de la muerte, acerca de cómo la han vivido ustedes, ¿no? ¿Qué significa para cada quien? ¿Cuál es su propia historia con la muerte? ¿Qué creen que puede pasar luego? Y sobre todo, ¿qué creen que les puede como acompañar en algún momento que nadie quiere que llegue pronto, por supuesto, pero que si llega, porque igual va a llegar, que las personas que más queremos también eventualmente van a dejar de existir, cómo nos podemos acompañar para ello, ¿no? Creo que como bien decías tú, ir pensándolo o pensarlo en nuestra propia muerte, en la muerte de quienes queremos y etcétera, puede resultar un poco impactante, pero de repente la naturaliza, ¿no? Y de repente nos pone en un lugar no sé si más preparado, porque no creo que alguien esté plenamente preparado para algo así, tampoco nunca, pero por lo menos le da un espacio Ujú, y nos ubica en un lugar. Y yo creo que eso ya es suficiente. ujú. Sí, Frankel, creo que era Frankel, no me acuerdo, sí. Decía que, bueno, no me acuerdo quién era, porque Frankel era más humanista, pero uno de los Ya grandes, lo. Yalom creo que hablaba cuando hablaba, es que no me acuerdo, pero hablaban acerca que nos, bueno, Yalom era más existencial, de los factores que, perdón, las tres, ay, ya se me fue la palabra, pero como tres confrontaciones existenciales que tiene el ser humano, como la soledad, y una de ellas era la muerte. Bueno, me hizo recordar porque dijiste la muerte y la soledad, y tal. Me parece que era la soledad del sinsentido y la muerte. Era la filosofía de la terapia humanista existencial. El ser humano se expone a tres conflictos existenciales, la soledad, el sinsentido y la muerte, que son Ujú, cosas que más nos afectan. Y la muerte, por eso es que nosotros no podemos, nos cuesta tolerar la incertidumbre, porque justamente o nos puede llevar al riesgo de morir o viceversa. Entonces, sí, o sea, no es fácil si alguno de ustedes está pasando por una situación de la pérdida de alguien, les mandamos un abrazo muy fuerte, obviamente. Si es que es una muerte, obviamente, que les mueve. También, y eso quizás abre otro espacio, pero también qué pasa con muertes de personas que nos hicieron daño. O sea, ¿no? Tantas personas que es como falleció quien me hizo tanto daño. Uf, esto, ¿cómo lo siento? ¿Siento alivio? ¿Siento cólera? Entonces también aprendamos a reconocer un poco y registrar, validar esto porque cada pérdida es distinta. Eso no es una pérdida, pero cada muerte, cada fallecimiento es distinto y nos toca de maneras distintas dependiendo de la relación que tenemos. Tómense el tiempo que necesiten. Esperemos que este espacio también les haya ayudado. Siempre nos falta tiempo con temas así tan como, no sé, densos, pero muy importantes. Pero ya los escuchamos, ya los leemos, perdón, en cuanto a las relaciones que ustedes tienen con la muerte, experiencias, cosas que les han ayudado, no sé, ahí los leemos.
Ujú. Háganos saber los que quieren compartirlo y siéntanse libres de hacerlo si lo desean o no. Y nosotras con todo gusto lo leemos, lo reflexionamos, lo compartimos de vuelta en un siguiente episodio Ujú. también. Si les hace sentido, también pueden ayudarnos compartiendo el episodio con quienes creen ustedes que lo puedan necesitar, dejando por ahí su like y todas estas cosas de las redes sociales que ya Sí. saben. Así Hágale clic que a las nada, campanitas, todas esas cosas. así que sí, gracias por llegar hasta aquí. Mandamos un abracito grande, grande, grande a todas las personas que están del otro lado de la pantalla. Cuídense mucho. Un abrazo. Adiós. Nos vemos. Bye, 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 bye.